Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Irán Méndez y yo te voy a explicar qué es el marco teórico, te voy a explicar también su estructura, te voy a explicar también cómo se hace un marco teórico y su importancia en el mundo. Vamos a ello. ¿Qué es marco teórico? El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento, permitiendo la interpretación de los resultados y la formulación de conclusiones. El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. Con esta recopilación de la información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a aportar a su área de conocimiento respectiva. El marco teórico se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el campo de estudio escogido, los conceptos relevantes y el fenómeno que se quiere profundizar o estudiar. Conociendo ya la definición de marco teórico, vamos a pasar a conocer su estructura. Estructura del marco teórico. Las partes de un marco teórico pueden variar dependiendo del tipo de investigación, pero en términos generales debería estar estructurada en 3 secciones básicas. Antecedentes. Es la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho al respecto. De esta forma se pueden comprender mejor los abordajes anteriores y establecer una guía con respecto a información y procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. A su vez, los antecedentes incluyen información adicional que permita comprender mejor el problema en el presente, como contexto geográfico, cultural, económico, demográfico, histórico, político, social, entre otros que sean pertinentes a los fines de la investigación. Bases teóricas. Como indica su nombre, se refiere a toda la teoría que sustente el tema o problema planteado. Si se tratará de un asunto del que aún no existe al menos una teoría previa, entonces esta es la parte del marco teórico en la que se expondrá una teoría propia. En las bases teóricas también se describen conceptos clave sobre el problema a investigar, de manera que sea posible dilucidar mejor el asunto tratado. Las bases teóricas también se refieren al desarrollo de los aspectos generales del tema. Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que contribuyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta selección puede dividirse en función de los contenidos que integran la temática tratada, o de las variables que serán analizadas. Para elaborar las bases teóricas de la investigación, se sugiere considerar los siguientes aspectos: ubicación del problema con un enfoque teórico determinado, relación entre la teoría y el objeto de estudio, posición de distintos autores sobre el tema o problema de investigación, adopción de una postura teórica, la cual debe ser justificada. Es muy importante que se realice un análisis o comentario explicativo después de citar textualmente un autor. Las características que deben de llevar las bases teóricas son: coherencia. Una teoría debe ser lógica, de manera que no existan contradicciones, siga un plan racional y que las conclusiones no contradigan las premisas. Consistencia. Una teoría debe poseer profundidad, es decir, basarse en argumentos sólidos, ser firme, buscar el meollo del tema, demostrar conocimiento de causa y considerar discusiones bajo diversos enfoques. Originalidad. La teoría debe buscar renovar la ciencia a través de nuevas discusiones, nuevas alternativas de estudio y potencialidad, o sea, intentando abrir nuevos caminos para su discusión. Objetividad. La teoría debe ser científica, captando la realidad como ella se representa y buscando eliminar ideologías, prejuicios y valores personales que pueden influir en los resultados. La teoría debe basarse en evidencias verificables, observables y contrastables por otros. Intersubjetividad. La teoría debe ser aceptada y apoyada por otros investigadores. Las mejores teorías casi siempre son apoyadas por la comunidad de investigadores. Son las más citadas y reconocidas en el medio académico. Bases legales. En algunos casos es necesario aclarar todos los parámetros legales sobre los cuales se va a realizar una investigación. Eso debe describirse en las bases legales, que a su vez deben estar dentro del marco teórico. A su vez, en las bases legales deben ser explicados todos los antecedentes de esta índole que existen sobre el tema a investigar en caso de que se aplique. Las bases legales no son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Son las leyes, reglamentos y normas necesarias en alguna investigación o trabajo de grado cuyo tema lo amerite. Variables. En el marco teórico se deben expresar todas las variables del problema en términos de factores medibles. De esta forma se evitan confusiones o interpretaciones cerradas con conceptos que podrían ser ambiguos.
El sistema de variables viene dado por el conjunto de propiedades, características o factores que presenta la población estudiada, las cuales varían en cuanto a su magnitud, tales como la edad, la distancia, la productividad, la calidad, entre muchas otras. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Estas últimas pueden ser continuas, valores numéricos, fraccionales, o discretas, valores enteros. Cada tipo requiere de la aplicación de diferentes estadísticos en el momento de realizar el análisis cuantitativo de los datos. Tipos de variables. Variables cuantitativas. Poseen valores cuantificables, se expresan numéricamente, pueden ser discretas, presentan valores enteros no fraccionables como el número de unidades de un producto, el número de muertos en accidentes de tránsito, etc. Continuas. Poseen valores numéricos fraccionables, como la distancia, el peso, la edad, los ingresos económicos, las ganancias de una empresa, etc. Variables cualitativas. Se refieren a características no cuantificables, como el color, el sexo, etc. Una vez que ya sabemos la estructura del marco teórico, pasaremos a ver cómo hacer un marco teórico. ¿Cómo hacer un marco teórico? Ten en cuenta que la construcción del marco teórico es un proceso muy difícil para quienes inician en una investigación. Pero si tomas en cuenta estos pasos, podrás lograrlo exitosamente e incluso mejor tu capacidad de síntesis y redacción. 1. Ten en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico, ya que está constituida de los siguientes elementos. Antecedentes de la investigación. Son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema en estudio. Bases teóricas. Reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen el enfoque determinado que explican el problema planteado. Bases conceptuales. Son aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. 2. Identifica los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Esto dependerá de la naturaleza y características del problema planteado y deberán explicar las interacciones de las variables de estudio. 3. Consulta bibliografía sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Dependiendo del tipo, podrás revisar aspectos teóricos, contextuales o legales que te posibiliten de un conocimiento amplio del tema. 4. Analiza minuciosamente la bibliografía, tomando apuntes donde puedas hacer tus propias interpretaciones de la teoría. 5. Finalmente es momento de redactar, por ello considera que la redacción del marco teórico consta de 2 etapas. Exposición detallada de la teoría que se utilizará para definir el problema de investigación. En esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en que surgieron estas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Utiliza las citas textuales y bibliográficas buscando dejar claro la reflexión del autor. Interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esta etapa se debe describir y comprender el fenómeno de investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Así podremos hallar la naturaleza de la investigación. Toda investigación fortalece la consolidación de aprendizajes, además aporta soluciones a diversos problemas sociales con el desarrollo del conocimiento. Por ello, ponle mucho ánimo a la elaboración de tu tesis, que además de ser un requisito para tu titulación, es una muestra importante de tu capacidad investigativa y profesional. En sí, no existe una fórmula única para hacer un marco teórico. Sin embargo, hay algunas pautas que podrían tenerse en cuenta al momento de su redacción. La bibliografía debe ser revisada previamente y de manera exhaustiva, para poder seleccionar solo aquello que sea de interés a la investigación. Las bases legales, si aplican, deben estar ordenadas cronológicamente, mencionando primero las más antiguas. Los conceptos deben estar organizados jerárquicamente y de manera lógica. Se trata de un aspecto que le dará más formalidad a la investigación y además hará que su comprensión sea mucho más fácil. Evitar información de relleno y concentrarse exclusivamente en datos que contribuyan a generar conocimiento. La redacción debe ser clara, concisa y concreta. Los conceptos y métodos descritos no deberían dejar lugar a interpretaciones erróneas. Un marco teórico no se divide en capítulos. En su lugar, cada una de las partes que lo componen, antecedentes, bases teóricas, legales, variables, debe estar separada con el título respectivo. Una vez que sabes cómo hacer el marco teórico, creo que es importante recalcar cuál es la importancia de este mismo. Importancia del marco teórico.
La importancia del marco teórico radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. A su vez, formular de una forma confiable las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear preguntas de mayor profundidad. Ya sabiendo qué es un marco teórico, conociendo su estructura y sabiendo cómo hacer un marco teórico, tanto como su importancia, yo creo que ya estás listo para hacer tu propio marco teórico. Te invito a que hagas tu propio marco teórico y me subas tu marco teórico y me etiquetes en Instagram @iramsedner, ya que me alegraría mucho saber que alguien gracias a este video pudo hacer su marco teórico y pudo entregar su trabajo.